Un texto muy conocido, muy escuchado, muy leído en muchas de las bodas que yo he hecho en 34 años y estoy seguro de muchas bodas que ustedes han asistido también, por razones obvias, ¿verdad? Que la novia escoge las bodas de Caná como el evangelio de su boda y espero que el novio también la haya escogido. En la reflexión que leí esta semana me gustó muchísimo. Es de una religiosa de San José, la hermana Mary McLone, y ella nos recordaba en la introducción al artículo que leí que el Evangelio de Juan no es simplemente un relato de hechos religiosos, de historias con un mensaje especial, con un significado espiritual, sino que cada detalle y cada palabra en el Evangelio de Juan son realmente capas y capas de significado. Es un evangelio que me acuerdo cuando estaba en el seminario que lo estudiábamos, fascinante pero muy difícil, porque hay que ir como excavando cada capa y debajo aparece otro significado y otro significado. Es fascinante, pero es complicado también. Y cuando leí eso en el artículo de ella me acordé de esa época que también ha llovido mucho, 38 años atrás, de estudiar el Evangelio de Juan. Descubrir y deshaciendo aquel montón de significado precioso que hay en el texto. Lo primero que ella apuntó en la reflexión es de que el texto realmente no tiene que ver con una boda. Juan no apunta a la boda en sí como el evento central del texto. Ella nos apunta al hecho de que no hay comentario ninguno de lo que eran las bendiciones propias de un matrimonio judío en el primer siglo. No habla para nada del ritual, no habla de las costumbres, no habla de las tradiciones, no sabemos los nombres de los novios, no sabemos de qué tribu judía venían, no habla de la ceremonia, no habla de la ropa, no habla de la música, no habla de nada básicamente, simplemente dice ahí hubo una boda a la que invitaron a María, la madre de Jesús, a él también sus discípulos en Caná de Galilea. Ahí se acabó toda la información, no hay más. Juan nos recuerda a la hermana Mary que lo que nos quiere realmente apuntar, a donde nos quiere llevar, es al hecho de que se acabó el vino. Eso es el meollo del asunto en este relato. Se acabó el vino. Es un momento de enorme vergüenza para las familias del novio y de la novia y para ellos mismos. Es un momento en que posiblemente se haya revuelto todo aquel evento y empezado a preguntar de quién fue la culpa, quién no preparó esto bien, quién no trajo suficiente vino, cómo ha ocurrido esto. El que haya faltado el vino era una malísima señal, era un mal agüero, porque era señal de que si el día de la boda había faltado el vino, ¿qué más iba a faltar en la vida matrimonial de esta pareja que comenzaba a vivir su matrimonio? ¿Por qué tanta crisis por la ausencia del vino? Pues hay que entender que el vino en el mundo bíblico judío, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, es el símbolo, la metáfora bíblica ideal para referirse a la alegría. Si recuerdan el Salmo 23, el salmista, después de decir que aunque camine por caminos oscuros, nada temo, porque tu vara y tu callado me sosiegan, y después de decir que nos llevará a pastos verdes y aguas de reposo, el salmista termina diciendo: y tú, Señor, prepararás una mesa frente a mis enemigos, y mi copa estará rebosante, no de agua, de vino. El salmista habla claramente que no es una copa de agua, es una copa llena de vino que rebosa el vino. Aquel que ha caminado por momentos difíciles, ahora ese buen pastor lo va a sentar a una buena mesa y lo va a llenar su copa rebosante del vino. Juan tiene siempre claro desde el principio de su evangelio que Jesucristo es la palabra de Dios que se encarnó, se hizo humana,
que Jesucristo es el rostro humano de Dios, que Jesucristo es aquel que nos revela a un Dios que, como dice el prólogo de San Juan, nadie ha visto jamás, solamente el Hijo que ahora se hace carne. Y que llegó el momento histórico en que Israel y el mundo iban a conocer a Dios de una forma nueva y diferente. Pero es un momento histórico donde Israel y el mundo había perdido la alegría, había perdido el gozo. Leemos muchas veces en el Nuevo Testamento, citando al profeta Isaías, el pueblo que vivía en tinieblas ha visto una gran luz. Era un contexto social y político terrible, y había perdido Israel como pueblo de Dios, y el mundo conocido de entonces realmente había perdido la esperanza y el gozo. Aparece en el texto hoy la figura de María, y Jesús no se dirige a ella por su nombre, la llama mujer, un término también profundísimamente bíblico. La figura mariana en este texto, donde es reconocida como la mujer, representa a la nación de Israel, una nación que ya no puede esperar más que Dios finalmente haga algo. Y cuando Jesús le responde a María, a la madre, a la mujer, que no ha llegado su hora, ella parece hacerse sorda con ese comentario, y lo que insiste es que sí ha llegado la hora, que es un momento en que finalmente Jesucristo, la palabra, empiece a manifestar su belleza y su poder y su gloria. La gran hora finalmente de Jesús en el Evangelio de Juan sabemos que es el Calvario, es la cruz. Pero María, la mujer que representa a la nación que ya no tiene alegría, no parece escuchar el comentario del Hijo, sino que insiste en que haga algo porque el pueblo no tiene alegría ni tiene gozo. María representa a Israel, la desposada. El texto del profeta Isaías en esta noche habla de Israel, la nación, como una esposa que se ha casado. Y ella es, María, la que es vocera de la tristeza del pueblo de Dios, del vacío que experimenta Israel como pueblo y como nación casada con Dios. Dice la hermana MacLeod que María cree en el nombre, que el nombre de Dios es grande, que la generosidad del Dios de Israel es inmensa y que es imposible que Dios pueda dejar a su pueblo abandonado en la tristeza y en la vergüenza. Y Jesús responde al llamado de la mujer, madre, que representa a su pueblo y representa a las naciones que vivían en tristeza y en tinieblas. Por así decirlo, Jesús finalmente comienza su hora. Que Juan lo va a llamar la primera señal de que Jesús es la manifestación diferente y profunda y definitiva del Dios de Israel. ¿Y cómo responde finalmente Jesús? El texto habla de que habían 6 tinajas de piedra de 100 litros cada una, y las manda llenar de agua. Esas tinajas, cuando se llenaban de agua, no era para beber, eran tinajas que se utilizaban para lavarse los pies, para quitar la suciedad y la purificación de las manos. Y transforma esa cantidad inmensa de agua, la transforma no solamente en vino. Juan dice que la transforma en el mejor de los vinos. En el texto, Juan implica que Jesús es el mejor vino del Padre, que ha llegado la hora en que ya no son ya los profetas, ya no son los patriarcas, ya no son los salmistas, ya no son aquellas mujeres líderes también, sino que es ya el momento en que Dios finalmente dice: les voy a dar lo mejor, les voy a ofrecer el mejor de todos los vinos, y es Jesús mi Hijo. Jesús es la fuente de la alegría, Jesús es gozo, Jesús es danza, Jesús es vida, Jesús es risa. Jesús es la causa del gozo del pueblo. Jesús es la alegría de Israel. Jesús es la felicidad de nosotros, sus discípulos y discípulas. Israel ya no es, en este texto,
la esposa desolada de que hablaba Isaías. Israel ya no es la esposa triste, abandonada y angustiada. Jesús, la palabra hecha carne del Padre, ahora le trae la alegría plena a su pueblo y a sus discípulos. Yo estaba pensando, tú y yo vivimos momentos históricos extremadamente difíciles. Nuestras sociedades están muy rotas. Nuestros países, nuestras culturas, nuestra gente, nosotros sufrimos desolación. Sufrimos enfermedades, hay muerte, hay injusticia, la pobreza cada vez es mayor, los inmigrantes cada vez son más, constantemente nos están llegando aquí a las puertas de la parroquia familias enteras acabadas de llegar sin un centavo, con hambre, cansadas, vienen caminando y llegan a las puertas de esta parroquia y de tantos lugares. Es un planeta roto, un planeta desesperanzado, un planeta violentado. Por lo tanto, este texto tan bellísimo de las bodas de Caná, que es mucho más que una boda, que es que finalmente Jesús, la palabra eterna, devuelve al mundo la alegría, devuelve al mundo el gozo, la risa y la vida. Es un buen texto esta noche para pedirle a Él, a Jesucristo, la alegría del Padre, que toque cada una de estas situaciones que nosotros vivimos, cada una de estas noticias que vemos en la internet, que entre Jesús a nuestros momentos y a nuestros lugares donde lo que hay son lágrimas, donde hay son profundas tristezas y profundos desconsuelos, y que Él, el vino mejor del Padre, les devuelva la alegría, el gozo y la paz. Creo que es una buena noche también para descubrir y nombrar cuáles son tus y mis tristezas propias, las que nadie conoce, las que están en el corazón y que solamente quedan entre tú y tu Dios. ¿Qué es lo que tú y yo vivimos en este momento en nuestras vidas personales, donde nos sentimos también que se nos ha acabado la alegría? ¿Dónde son tus tristezas y las mías hoy? Ya nombré las universales, las sociales, que también somos parte de ellas, pero también están las personales, las que nadie conoce, solamente tú y Dios. Y pedirle al Señor en esta noche el mejor vino del Dios, aquel que convierte la tristeza en la más profunda alegría, que toque donde duele en ti y en mí, que toque afectos, que toque pensamientos que están nublados por la nostalgia, están nublados por la tristeza de las pérdidas, que están nublados por la tristeza de las inseguridades, de las preguntas que no tenemos respuestas y que nos apagan el alma. Y pedirle a Él el vino, el mejor vino, que entre allí y que cambie todo eso que pesa tanto en grandes alegrías, en sabernos que no estamos solos, que estamos profundamente acompañados y ante todo somos hombres y mujeres amados. Amados en nuestra tristeza y en nuestras soledades. Pedirle al vino bueno, Cristo, que convierta todo esto en luz y en paz. Le pedimos en esta noche que nuestras copas rebosen del mejor vino. Y el mejor vino es Jesucristo. Que nuestra vida esté llena de no otra cosa, sino de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios.